Buenos días a todos. Los que estamos aquí les pido mucha atención, vamos a evitar toda distracción, vamos a darle el tiempo y el respeto que se merece a la predicación de la palabra de Dios. Amén. Dice nuestro sexto mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. Estamos en la enseñanza 37, si no me equivoco, en la 3 o 4 de no matarás. Ya hemos visto hasta ahora, lo hago a manera de repaso, el alcance de este mandamiento, de esta prohibición de la ley moral de Dios en su primera interpretación, que condena claramente el asesinato. El asesinato. La Biblia, Dios nos prohíbe, obviamente, matar, asesinar a un ser humano. Nadie tiene el derecho, por venganza, por odio, matar o quitarle la vida a otro ser humano que ha sido creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Vimos hace 8 días diferentes tipos de matar físicamente, desde el asesinato, que el asesinato creo que es muy claro, cuando alguien le quita la vida a una persona de manera premeditada, y que la Biblia en Génesis 9:6 establece para esa persona la pena de muerte, y es muy claro que debe ser ejercido por una autoridad. Y vimos otros casos de matar físicamente que violan Éxodo 20:13, como es el suicidio, vimos también, aparte del suicidio, el aborto, otra clase de asesinato. Vimos también cuando alguien mata en legítima defensa, ahí no hay asesinato, ahí no hay culpa. La Biblia enseña que esa persona no es culpable porque defendió legítimamente su vida o protegió a su familia. También vimos que puede haber a quien mate de manera accidental. Poníamos algunos ejemplos. Si alguien atropella de manera accidental, se atraviesa un niño, un señor, no vio, eso a la luz de la Biblia era una muerte por accidente, y ahí no había pena de muerte. Esa persona era enviada, había una pena, pero no de muerte, y era enviada a una ciudad de refugio. Y también vimos sobre las guerras, cuando alguien como soldado legítimamente en defensa de su país, por instrucciones del gobierno para defender los intereses y la ciudadanía de un país, pues no está matando, no está violando Éxodo 20:13. Y vimos finalmente hace 8 días la eutanasia. La eutanasia, tal como su definición primera, es un asesinato o un homicidio si una persona o alguien interviene para quitarle la vida a un enfermo, aunque esté en condiciones muy desmejoradas, no tienen en sus manos la decisión de quitar la vida mediante un agente externo, como pudiera ser una inyección letal. A la luz de la Biblia, eso es suicidio si lo hace el enfermo. A la luz de la Biblia, es homicidio si alguien participa en quitarle la vida a un enfermo. De eso hablamos a grandes rasgos hace 8 días. Quizás de algunos de estos temas abunde en las siguientes enseñanzas, pero yo voy a comenzar esta mañana a hablar de Éxodo 20:13, no matarás, pero más allá de la acción de quitar la vida física. Vamos a ver a la luz de la Biblia que no matarás abarca más allá de matar a una persona físicamente. Yo preguntaría esta mañana, no me levante la mano, pero aquí y en internet, ¿alguien aquí ha violado el sexto mandamiento, no matarás? ¿Alguien aquí es homicida? Quizás la mayoría de primera instancia dirían, yo no soy homicida, yo no he matado, yo no he asesinado, yo no he tenido un aborto, no soy asesino, y quizás la mayoría estarían en ese sentir que no han violado el sexto mandamiento, no matarás. Pero hoy veremos que este mandamiento va más allá, insisto, de matar físicamente, lo cual nos deberá llevar al final a reconocer delante de Dios, si así es, que hemos violado
este mandamiento, aunque no hayamos matado físicamente. Porque yo creo que la mayoría dirían, pues miren, son 10 mandamientos, pues por lo menos el sexto, ese sí ya lo cumplí al pie de la letra. ¿Será que todos lo hemos cumplido al pie de la letra? ¿Será que realmente todos hemos cumplido el no matarás? Porque quizá aquí alguno diga, pues 1 de 10, por lo menos 1 de 10, ya la libré porque no he matado. Pero ya lo vimos desde el principio de estas enseñanzas que esta palabra matar del hebreo ratzaj significa efectivamente quitar la vida, asesinar, matar, pero también significa, acuérdense de esto, de acuerdo a su raíz griega, hebrea, significa rasgar e implica hacer algo injusto que tenga el propósito de dañar, lastimar, perjudicar a otro ser humano, ya sea física o emocionalmente. Matar, de acuerdo a la raíz hebrea, significa hacer algo injusto que tenga el propósito de dañar, lastimar, perjudicar a un ser humano física o emocionalmente. Y digo injusto porque, por ejemplo, alguien te robó tu auto y tú vas a la Procuraduría y vamos a suponer que la Procuraduría actúa eficientemente, recupera tu auto y agarra al ladrón. Entonces tú no lo hiciste para dañar al ladrón, tú lo hiciste para hacer justicia. O sea, ahí no es que queremos, o a menos que tengas un pensamiento y que lo agarren a ese ladrón y que lo cuelguen y que no. Uno va a la justicia para que la justicia ejerza el justo juicio de acuerdo al daño. Pero cuando de manera injusta queremos dañar, lastimar o perjudicar a un ser humano física o emocionalmente, estamos violando el sexto mandamiento, no matarás. De eso vamos a hablar esta mañana. Y ahora sí yo preguntaría, ¿habrá alguien aquí que diga, pues yo no he hecho nada para lastimar a nadie? ¿Habrá alguien que diga, no, yo jamás he lastimado a nadie, ni con palabras, ni con insultos, ni he deseado el mal de nadie? Lo más seguro es que todos en algún momento en nuestra vida hemos lastimado, hemos hecho algo con toda intención de lastimar, insisto, no solamente con golpes, sino con palabras o con alguna acción para afectar la vida de otra persona. Y eso viola claramente Éxodo 20:13, no matarás. Y miren, antes de seguir con esto, porque ya sé que algunos pueden estar pensando, ¿quién puede cumplir toda la ley? Miren, entre más, y yo creo que esto le pasa a cualquier cristiano, entre más conocemos la ley moral de Dios, entre más conocemos los mandamientos de la palabra de Dios, más debemos darle gracias a Dios por su gracia, porque nadie la hemos cumplido al 100%. Nadie. Romanos 3:10 es muy claro. No hay justo ni aun uno. Y de verdad, cuando uno ve la palabra de Dios, dice, Señor, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos? ¿Qué pasaría con nosotros? Porque dice Santiago 2:10 con toda claridad, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice ahí? Se hace culpable de todos. ¿Cuántos han faltado a la ley moral de Dios en un punto? La mayoría diríamos en varios, ¿sí o no? Y dice de acuerdo a este pasaje que el que falta en un punto se hace culpable ¿de qué? De todos, somos culpables, no hay justo ni aún uno. Pero gracias a Dios que dice la Biblia y nos deja muy en claro en Tito 3:5 lo siguiente: nos salvó porque cumplimos toda la ley. ¿Así dice? Nos salvó porque éramos muy buenos. Nos salvó porque casi cumplimos la ley. ¿Así dice el texto? Dice con toda claridad, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y vean el versículo 7, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Su gracia significa que no lo merecíamos ni tantito. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque no somos culpables delante de Dios. El veredicto es culpables y tenemos la pena de muerte todo ser humano. Si no fuera por esa gracia, estaríamos condenados. Y como es gracia, es gratuita. Dice Romanos 3:24. Siendo justificados, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente. No nos costó absolutamente. El costo, el castigo, ¿quién lo pagó? Jesucristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no somos salvos por obras. Efesios 2:8 y 10, yo creo que todos se lo saben de memoria, porque 2:8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero a la vez, dice el versículo 10, que el que ha sido salvo por su gracia, hay algo que pasa, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, para andar en su ley, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿quiénes? Los cristianos, el nacido de nuevo, anduviésemos en esas buenas obras. Entonces quiero que reflexionemos lo siguiente. Si bien no fuimos salvos por obras, no hay obra que nos hizo aceptos delante de Dios. Todas nuestras obras, dice el Antiguo Testamento, eran como trapos de injusticia delante de Él. No somos salvos por obras en lo absoluto, pero el que es salvo por obras, ahora bajo esa nueva creación que Dios hace, nos hizo para andar en buenas obras, para andar conforme a su ley. ¿Me explico? No hay nada de que si alguien piensa, es que como yo soy salvo por su gracia, ahora puedo hacer lo que se me antoja. Ahora puedo vivir como antes, al fin de que es por gracia. Eso enseñan ciertas doctrinas como las de la hipergracia o la supergracia, que ya ni siquiera predican del pecado. Le dicen a la gente, tú eres salvo por gracia, y entonces llega la persona, fíjese que adulteré, tú ya eres salvo por gracia, no pasa nada, y llega esa misma persona al mes, pues volví a adulterar, no te preocupes, eres salvo por gracia, y llega al otro mes, pues volví a adulterar, y vive en el pecado, esa persona no ha nacido de nuevo. Porque el que ha sido salvo por su gracia fue salvo para buenas obras. No fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. La Biblia es muy clara. Efectivamente, a causa del pecado, a causa de la maldad del hombre, vino la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y luego dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Algunos vivillos dijeron, abundó el pecado, ¿y qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces algunos vivillos dijeron, pues, o sea que puedo seguir pecando porque a más pecado, más gracia. Y entonces algunos vivillos siguieron en sus pecados. Por eso ves gente dentro de la iglesia que sigue de adúltero,
que sigue de fornicario, que sigue de tranza, que sigue de mentiroso, que sigue de fornicario, gente dentro de la iglesia, jóvenes que tienen relaciones con sus novias sin casarse, viven en el pecado y dicen, pues es que es por gracia. Pero gracias a Dios que Pablo no dejó esto inconcluso. Después de decir que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, aclara en el siguiente versículo que aunque cambia de capítulo, no ha cambiado el tema. Romanos 6:1. Este se lo conocen la mayoría de memoria. ¿Qué pues diremos? Quien ha nacido de nuevo, quien ha sido salvo por su gracia, perseveraremos, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Podrá decir un cristiano, bueno, como es por gracia, pues voy a seguir pecando? Y Pablo dice en el siguiente versículo, en ninguna manera. En el griego, ¿cuál es el griego? Meji nomai, que significa absolutamente no. El cristiano de a de veras no puede perseverar en el pecado porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? La ley nos mostró cuán pecadores éramos. Su gracia nos salvó y ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza con la capacidad, con el Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir conforme a su palabra. Entonces, si una persona dice, pues yo sigo siendo igual que antes, pero es por gracia y puedo hacer lo que quiera, a la luz de la Biblia, no ha nacido de nuevo. Es cierto que la Biblia dice en 1 Juan 1:9, porque nosotros como cristianos, ¿llegamos a pecar? Sí. Si usted lee en 1 Juan, escrito a la iglesia, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él le está hablando a cristianos. Quiero que quede claro que este versículo es para la iglesia, es de Juan para la iglesia. Si yo como cristiano llego a pecar y confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también es cierto que dice 1 Juan 2:1, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿un cristiano llega a pecar? Sí, pero aquí viene la nota importante. Ya no vive, ya no practica el pecado. Si un cristiano sigue practicando el pecado, sigue en pecado, dice 1 Juan 3:8, que también lo conocen muy bien. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, o sea, no ha nacido de nuevo. Una persona, no es que caíste de repente en pecado, sino que te mantienes en pecado. No es que caíste un día y adulteraste, sino que te mantienes en adulterio o en la mentira o en la tranza. Esa persona, a la luz de la Biblia, es del diablo, así de claro. Oiga, hermano, pero ¿cómo que es del diablo? Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Porque ¿qué hace el cristiano? Confiesa su pecado y se aparta. Proverbios 28:13 lo dice con toda claridad. Ahí al final dice, hablando del pecado, que el que confiesa, está hablando del pecado, más el que lo confiesa ¿y qué hace? Se aparta. Esa es la diferencia. El que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia, entiéndase, el perdón de Dios, alcanza misericordia. Confesó su pecado, lo cual nos habla que hubo un arrepentimiento genuino, por lo cual, ¿qué hace? Se aparta del pecado. Si una persona dice, ay, Señor, perdóname, soy un adúltero, y sigue en adulterio, o soy un mentiroso, o ando en fornicación con mi novia, con mi novio, y siguen lo mismo, y dice que se arrepiente, no se está arrepintiendo, le está pasando lo mismo que le pasó a Judas, y comentábamos hace 8 días. A Judas le remordió la conciencia nada más. Si se hubiera arrepentido, se aparta de su pecado y se sabe perdonado. La Biblia es muy clara. Quien practica el pecado es del diablo. Pablo le escribió a una iglesia en Corinto, que muchos de ellos no habían nacido de nuevo, eran unos carnales.
pero creían que como abundó el pecado y sobreabundó la gracia, pues creían que eran cristianos, y Pablo les dice con toda claridad en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y les dice, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Cualquier tipo de relación, la que me digan, es fornicación. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Ahora, el 12 de diciembre nos damos cuenta cómo está nuestro México de idólatra. Más de 7 millones de personas fueron a adorar a un ídolo a la Basílica de Guadalupe. Que no me digan que México no es idólatra. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, que no digan que la homosexualidad no es pecado, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios, porque nunca se arrepintieron. Quiero decirles, esto se lo dice Pablo a la iglesia. Iglesia, ustedes o gente que va a la iglesia de Corinto, ustedes que siguen en estas prácticas no van a heredar el reino de Dios. No lo van a heredar en lo absoluto, porque en realidad no habían nacido de nuevo, por eso practican el pecado. E inmediatamente después, pues aclara de los verdaderos cristianos, versículo 11. Y esto, ¿qué dice? Erais. ¿Cuántos aquí eran fornicarios o mentirosos o avaros o borrachos o qué sé yo? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué comento todo esto, mis hermanos? Porque vamos a hablar de no matar más allá del matar físicamente. Y quizás aquí haya alguien que alguna vez has ofendido a alguien. ¿A quién le ha pasado que has ofendido a alguien? Pero si tú ves una persona que se la pasa ofendiendo a medio mundo y se le atraviesa el rutero y le dice de la mamá, y va a una oficina de gobierno y se tardan en atenderlo y le dice de la mamá al que lo atiende, y en su casa a su esposa le dice de cosas, y por todos lados se la pasa ofendiendo, esa persona está practicando el pecado, no matarás. Esa persona está violando el sexto mandamiento, pero ya de una manera práctica, constante. Porque una cosa es que de repente te enojes con alguien, te enojaste con la esposa, la ofendiste, pero después vas, le pides perdón a Dios, y después vas y le pides perdón a la esposa y dice, confiesas tu pecado y te apartas. Esposa, con la gracia de Dios ya no lo vuelvo a hacer. Es muy distinto a quien vive insultando, ofendiendo, porque lo que condena este mandamiento, no matarás, es aquel que con el afán de lastimar, ofende, insulta, quiere dañar y lastimar a una persona. Y si su deseo constante es dañar, lastimar, insultar, esa persona a la luz de la Biblia no ha nacido de nuevo. Dice Mateo 7:17. Así, todo buen árbol, ¿a quién se refiere nuestro Señor Jesús con el buen árbol? ¿Quién es el buen árbol aquí? El nacido de nuevo. Todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No me digan que insultar y pasarte insultando y queriendo lastimar y ofendiendo son buenos frutos. Y dice, pero el árbol malo da malos frutos. No puede, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado ¿en dónde? En el fuego, entiéndase, en el infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren, para explicar el no matarás, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros leemos en Éxodo 20:13, no matarás. Y nuestro Señor Jesús
en los evangelios le dio el correcto y amplio sentido al mandamiento. Y digo, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesús? Porque ¿quién dio la ley? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios. Es su ley moral, ¿están de acuerdo o no? La dio Dios Padre, pero sabemos que es un solo Dios. O sea, es la ley que Jesús, que es Dios, nos dejó en el libro de Éxodo. Entonces, ¿quién mejor que Él para darle la correcta interpretación, la amplia interpretación al no matarás? Y en Mateo 5:21 nuestro Señor Jesús le da la correcta interpretación. Vamos a leerlo y vamos hoy a comenzar a desmenuzarlo y terminamos en 8 días. Dice, oíste, es Jesús nuestro Señor hablando, que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué está citando ahí nuestro Señor Jesús? Éxodo 23. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. La palabra juicio aquí es crisis con K y significa castigo, condenación. Pero el Señor Jesús viene y dice en el versículo 22, pero yo, Él que fue el legislador, Él fue el que dio la ley, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vámonos por partes. Versículo 21 dice la palabra de Dios y parte del 22. Nuestro Señor Jesús dice, oíste, fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿está acaso el Señor Jesús invalidando el no matarás? No, le va a dar la correcta interpretación. Ese pero yo os digo es como decir, miren, les voy a explicar ampliamente lo que significa mi ley no matarás para que la entiendan. Porque los fariseos y los saduceos y los religiosos redujeron no matar al no matar físicamente. Entonces tú podías insultar, desear la muerte de alguien, ofenderlo, darle unos golpes, pero si no lo matas, no, pues no eres culpable de juicio. No lo medio mataste, pero no eres culpable de violar el sexto mandamiento. Y entonces el Señor Jesús dice, pero yo os digo. Ese pero yo os digo, de hecho lo utiliza, si ustedes siguen leyendo Mateo 5, lo usa también cuando el divorcio, cuando hablemos del adulterio, también dice, oíste lo del adulterio, pero yo os digo, también vamos a ver, ese pero yo os digo es, aquí les va la correcta interpretación. Y lo primero que vemos aquí que nuestro Señor Jesús dice, quiero que vean, dice, pero yo os digo, cualquiera, tú, yo, ustedes, ellos, nosotros, cualquiera, sea cristiano o no sea cristiano, porque la ley moral de Dios es para toda la humanidad. Hoy con la gracia de Dios, el Hijo de Dios puede caminar en santidad, pero esta ley es para cualquiera. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A ver, vamos a entender esto, porque ¿cuántos se han enojado aquí? A ver, ¿cuántos se han enojado? Así nada más, ¿somos culpables de juicio por eso? Vamos a explicarlo, porque no necesariamente, vamos a explicarlo con la palabra de Dios. Lo primero que dice, y quiero que vean ahí, dice cualquiera que se enoje contra su hermano. Aquí hermano viene del griego adelphos. Y podemos y debemos traducirlo como prójimo. O sea, porque alguno dirá, bueno, contra mi hermano en Cristo, mi hermano en la carne. La palabra adelphos se puede traducir hasta como paisano, se puede traducir como familiar cercano, como gente cercana, pero en términos
prácticos. De hecho, ustedes pueden leer la Nueva Traducción Viviente y en ese versículo dice que cualquiera que se enoje, dice, si te enojas contra alguien. Si usted lee la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, en lugar de hermano dice, si te enojas contra alguien. Entonces, quiero que quede claro que aquí, hermano, lo debemos traducir como prójimo. ¿Es claro? O sea, porque dice, no, es que yo me enojo con todos menos con mi hermano. Y luego es con tu hermano con el que más te enojas. Pero la clave está en la palabra enojo. Dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. La palabra griega que se utiliza para enojo, orgizo, significa enojo encolerizado. Significa también un enojo movido por ira, aún puede ser por odio, enojo violento lleno de ira que me lleva a tener malos deseos contra la persona, me lleva a querer lastimarlo, insultarlo, física o emocionalmente y aún hasta desearle la muerte. Aquí la clave es, habla de un enojo encolerizado. Les voy a poner un ejemplo para ver dónde podemos enojarnos de una manera justa y dónde podemos caer en este enojo que es el que condena la palabra de Dios. ¿A cuántos aquí esta mañana les enoja oír a esos falsos profetas torciendo la palabra de Dios? Esos que están en Enlace o en muchas iglesias en Cuernavaca, que agarran la Biblia, la tuercen, la manipulan y están llevando a la gente al infierno. ¿A cuántos les enoja? ¿Y somos culpables de juicio? No. Ahora, ojo aquí. Una cosa es que me enoje y podemos denunciarlo. Miren, hermanos, cuidado porque ese pastor está torciendo la palabra de Dios, está manipulando, se está haciendo rico, engañando a la gente. Una cosa es denunciarlo y hablar firmemente de eso, pero otra cosa es que yo me parara aquí y esos que se mueran y que los atropelle un carro y es más, vamos, a ver, ¿en qué estoy cayendo ya? En el enojo encolerizado. Dios los va a traer a juicio, no nos quede duda. Enoja, pero una cosa es que ya ese enojo me lleve a malos deseos, ya a un odio personal que me lleve a querer su mal. Dios los va a poner a cuentas. Nos toca denunciarlos, advertirle a la gente, pero de ahí a que, y ahora que lo vea, igual le doy unas trompadas. No, sí, porque un día un hermano se metió a donde un falso profeta y le quería dar unas trompadas. Ahí está el video en YouTube. Y se metió y le quería dar, o sea, no es por ahí. Hay un enojo. Porque ¿acaso ellos serán peor que el diablo? Son hijos del diablo. Son ministros de Satanás, dijo Pablo en Gálatas. Pero ¿se acuerdan cuando el arcángel Miguel tuvo una disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? Vamos a recordarlo, Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, no empezó a insultar al diablo. Saben, yo he oído predicadores que en medio de la predicación, y es muy popular, empiezan a insultar al diablo. Miren, ahí está Satanás, y es más, ponen a la gente a bailar casi el jarabe zapateado. ¿Cómo se llama? El jarabe tapatío. Y a ver, pisotea a Satanás. Decía uno, ponle un mensaje a Satanás. Eso que estás pensando, ponlo en tus zapatos y pisotéalo. ¿Será eso correcto a la luz de la Biblia? Satanás además se ríe de esas cosas, que te pongas a bailar el jarabe tapatío en la iglesia para pisotearlo. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo en nuestra vida y la autoridad en el nombre de Jesús. Pero una cosa es estar enojado por esas cosas que suceden y otra cosa es querer su mal y decir e insultar y que me lleve a un enojo encolerizado. Les voy a poner un ejemplo más común. ¿A cuántos les enoja ver cómo nuestros políticos se enriquecen? Oír de la Casa Blanca, oír de Javier Duarte en Veracruz. ¿Han oído los miles de millones?
¿A poco no enoja? Pero de ahí a que yo me pare y ese Javier Duarte, y si lo veo, le voy a dar unas patadas donde ya saben, y ahora que lo vea, y maldito, y muera el presidente. Yo he visto cristianos que en sus redes sociales insultan al presidente. Da coraje todo lo que hace, sí. Pero una cosa es que nos enojemos justamente y sepamos que Dios va a traer a cuentas, y otra cosa, poner ahí, y muera el presidente, y el presidente tiene cara de no sé qué, y empiezan a insultar. Ya están cayendo en lo que Jesucristo condena aquí: el que se enoje, un enojo encolerizado, un odio que me lleva a querer el mal, porque hay gente que dice, y ojalá y se muera. Una vez pusieron ahí una nota en Facebook que decía que el presidente tenía cáncer. Nunca se supo si sí o si no, pero había comentarios, por ahí vi el comentario de alguno de por aquí. Sí, ojalá y se muera ya. No nos toca esa parte. El que juzga va a ser Dios. Amén. Sí nos enoja, pero no nos debe llevar a enojarnos con ese odio, a desearle su mal. Por eso Cristo dice en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿ya vieron qué clase de enojo? Será culpable de juicio. Ahora, quiero que noten una cosa. ¿Se acuerdan que en el 21, ¿quieres poner el 21? Dice, oíste fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí habla de no asesinarás. ¿Y es culpable de qué? De juicio. Versículo 22. Y el que se enoje contra su hermano, versículo 22, ¿es culpable de qué? La misma palabra griega, crisis, condenación, castigo. Es decir, delante de Dios está al mismo nivel que mates físicamente a alguien, a que le insultes, desees su mal, con odio, con coraje, y que quieras dañarlo y lastimarlo. ¿Cómo la ven? No necesitamos matar para ser homicidas, y ahorita se los enseño en un versículo que quizá la mayoría conoce. Porque uno dice, ay, ese asesino del mochaorejas, o ¿cómo se llama el actual ahorita que agarraron? El Chapo, y es un asesino. Y a lo mejor hay uno que otro por aquí. Aunque no hemos matado, aunque las consecuencias son otras físicamente y de las leyes humanas, delante de Dios es culpable de juicio el que se enoja contra su hermano como el que asesina. ¿Cómo la ven? Yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí han violado el sexto mandamiento entonces? La palabra de Dios es muy clara. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Y el juicio, repito, es la palabra crisis. Está al mismo nivel de Dios. Quizá tú tienes coraje contra el rutero que se te atravesó, y a lo mejor si tuvieras un arma y algo, igual sí le sueltas un plomazo. No lo matamos físicamente, pero en ese corazón hay un deseo del mal para esa persona. Por eso el Señor Jesús dice, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Ahí está muy claramente. Y miren, vamos a ampliarlo un poco más, porque dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga ¿qué? Fatuo. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a los fuegos, a caer, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra necio y fatuo son insultos deseando herir a la persona. Son insultos deseando herir a la persona. La palabra necio es una palabra griega que significa necio o tonto o cabeza hueca. Que por cierto, todas las caricaturas es un cabeza hueca y hasta los niños se ríen. Pero vean a qué nivel, porque no me digas que le dices cabeza hueca para que se sienta bien. Y la palabra fatuo, moros, en el griego significa, escuchen, lo voy a decir literal, necio, estúpido, idiota. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice, Mateo 5:21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedas sujeto a juicio. Pero vean el versículo siguiente. Pero yo os digo que si
aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. La palabra necio y fatuo habla de insultos para lastimar y herir a la persona. A lo mejor no le dices literalmente eres un necio o eres fatuo. No son palabras que usamos, por lo menos fatuo. Yo no sé si alguien le ha dicho fatuo a alguien, pero a lo mejor le has dicho de la mamá. O a lo mejor le has dicho eres un tal por cual. Y estamos cayendo en decirle necio o fatuo y estamos al mismo nivel del asesino. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y miren, solo como reflexión, yo me acuerdo que mi mamá, cuando éramos niños, yo tenía a mi hermano que ya está en la presencia del Señor, pero pues estábamos chiquillos y si nos oían decirnos tonto, nos daban unas buenas. Hoy los niños se hablan groserías, se dicen bueno, ¿recuerdan que recién murió un cómico que se llamó Chespirito? Y entonces decía la gente, no, sus programas era humorismo blanco. Díganme si alguna vez lo han visto, un programa donde no haya dicho alguno de sus personajes idiota, tonto, estúpido, como si fuera algo blanco o inofensivo. Las caricaturas que ven nuestros hijos, que les permiten ver algunos papás, utilizan insultos que la palabra de Dios dice, cualquiera que diga necio o fatuo está expuesto al concilio, está expuesto al fuego. Porque no me digas que le dices necio o tonto para que se sienta bien. Es con el objetivo de dañar, y eso es lo que condena el enojo y las palabras que le dices a alguien para lastimarlo. A lo mejor no le dices necio, pero a lo mejor le dices eres un chaparro enano rencoroso, como decía la leona dormida. No me digan que no es rencor y odio y el deseo del mal de esa mujer contra un montón de hombres que tuvo. Ni aún en ese caso tendría derecho de insultar a la luz de la Biblia. Entonces, vean claramente, la palabra de Dios es muy clara. Cualquier insulto, cualquier ofensa que tú le dices a alguien cuyo objetivo obviamente es que se sienta mal, o ¿para qué se lo dices? ¿Para qué le dices menso o cualquier palabra que de verdad no quisiera uno ni mencionarlas? Entonces, quiero que se den cuenta cómo no matarás va mucho más allá de asesinar, de quitarle la vida. Y a veces vemos las noticias, no, cuánto asesino hay en México, cuánto asesino hay dentro de las iglesias. Y ahorita vamos a ver algo más. Con palabras ofendemos también. Con palabras herimos también. Con palabras también podemos violar. Éxodo 20:13, no matarás. Fíjense la oración del salmista. Salmo 64:1. ¿Qué le pedía a Dios? Que lo librara de quién, fíjense. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y vean el versículo 3. Que afilan como espadas su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Ya vieron? Esto es un lenguaje poético, ¿no? Afilan como espada su lengua. ¿Qué significa? Que lo que te dicen es ¿para qué era la espada? Para lastimar, para herir. Afilan como espada su lengua, y luego dice lanzan cual saeta, una especie de espada, una especie de flecha, lanzan cual saeta palabra amarga. Y no necesitan gritarte, ¿no? A lo mejor te dicen qué gordo estás, pero con el afán de lastimar, de herir. Luego observas el propósito de esas palabras, que vienen para dañar, para insultar. Y el salmista dice, Señor, líbrame de esos. Ahora la pregunta, ¿tú también oras así o eres uno de esos que lanzan palabras para dañar? Por eso dice versículo 4,
para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, o sea, de repente ya te están diciendo y te están insultando porque te quieren lastimar. Dice Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras, escuchen, son como golpes de espada. ¿Qué están haciendo esos hombres? Están justamente en el caso que dice el Señor Jesús, que cuando le decimos necio, fatuo al hermano, dices palabras ¿para qué? Para lastimar. Bien, hay un dicho por ahí que dice que a veces las palabras dañan más que los golpes. Un golpe a lo mejor se te quitan 2-3 días un moretoncito, que no estamos diciendo que se den, pero muchas palabras, hijos que ofenden a sus papás, cuidado. Hijos que a sus papás les dicen, ¿por qué nací? ¿Por qué no te quería yo como padre? Están faltando al sexto mandamiento, están ofendiendo, es más, están haciendo un 2 por 1, porque están violando el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y encima están violando el sexto al insultar a sus padres, al desearles su mal. Cuando un hijo se para y ojalá no hubiera nacido de ti, y eres no sé qué, hijos que les hablan así a su papá, están violando 2 mandamientos al mismo tiempo. ¿Qué se le pide al verdadero cristiano en la palabra de Dios? Efesios 4:29. Ninguna. ¿Qué entiende por ninguna? Ninguna, nada, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué palabra sí debe salir? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra. Hermano, es que se me atravesó un rutero. Necesitamos orar a Dios, Señor, dame paciencia. Ahora, estos días hay más tráfico en Cuernavaca que yo no sé si en el DF, pero han visto cómo está el tráfico y luego bloquearon Plan de Ayala por unos problemas del agua. Y sí va, y luego el calor, ha hecho un calor al mediodía y pues hay que ir orando. Hay que ir orando, hermanos, porque la Biblia nos dice ninguna palabra corrompida. Se te van a atravesar, lo van a hacer, te van a decir, pero el cristiano de veras debe cuidar que lo que diga sea para edificación. Entonces, regreso a Mateo 5:21, porque todavía me falta algo y vamos a avanzar por hoy. Dice, oíste fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ya vieron hasta dónde llega el no matarás? Ya no les pido que levanten las manos los que han violado este mandamiento, parecería votación unánime de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Sí. Ahora el cristiano llega a fallar, pero viene delante de Dios, Señor, perdóname, ofendí a mi hermano, ofendí a mi papá, y te apartas del pecado y la gracia de Dios te ayuda a salir adelante. Pero esos insultos, esos deseos de desear el mal de alguien, ¿de dónde salen? Cristo lo dijo, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Saben que Santiago le escribe a la iglesia que andaban de pleito los hermanitos? Fíjense, ya ni siquiera el pleito era afuera, los hermanitos andaban de pleito. Los que se dicen perdonados por Dios, que Dios los ama, que Dios es amor, y les escribe Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Le está hablando a la iglesia. Además te pasa que tiene unas interpretaciones maravillosas, pero ahí le está hablando a una iglesia y le dice, ¿de dónde vienen los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones en las cuales combaten en vuestros miembros. Y vean el versículo 2, codician y no tienen, matan, y aquí no era un matar literal, matan y arden de envidia cuando dice, ay, ese hermano, ¿por qué estrena carro? Ojalá y lo choque y le roben las llantas y que aparezca en la mañana en puro tabique.
Y si tú deseas eso, ahí es lo que dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Y ya más adelante les dice, oh almas adúlteras, no saben que su amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, muchos de ellos ni cristianos eran. Pero vean los pleitos que se tenían dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estaban violando el no matarás con esos deseos, corajes, envidias. La Biblia es muy clara, mis hermanos. 1 Juan 3:15. Ahí está más claro que el agua. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Asesino, homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y escuchen, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, no es nacido nuevo, no va a ir a la presencia de Dios. Así de claro, todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Ahora, la palabra aborrecer yo ya se las he explicado. La palabra aborrecer viene del griego miseo y va desde amar menos, así lo describe su significado, hasta odiar. De hecho, algunas versiones lo traducen como odiar, todo aquel que odia. Pero no necesitas odiar a muerte para ser homicida. Simplemente con no amarlo, porque ¿qué se nos manda al cristiano? Amar. ¿No dijo Cristo en Juan 13:35, si no me equivoco, en qué conocería el mundo que somos discípulos de Él? ¿En qué? Que llevamos un pescadito en el carro. Ah, mira, ese es discípulo porque trae un pescadito en el carro. ¿En qué nos iba a conocer el mundo de que somos discípulos de Cristo? Si tuvieres ¿qué? Amor. Por eso 1 Juan 3:15 cuando dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, está hablando, miren, yo se los he puesto en términos muy coloquiales. Cuando alguien aquí viene a la iglesia y dice, no, ese hermanito de allá me cae mal. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? O sea, estás hablando de un hermano en Cristo, que es miembro de la familia de Dios que tú, y dices que te cae mal, que te cae gordo, que no lo puedes ni ver. Supuestamente amas a Dios, el amor de Dios ha sido derramado sobre ti y no puedes amar a tu hermano cuando el mismo Cristo dijo en el mismo sermón del monte que a los enemigos teníamos que ¿qué? Que amarlos. Y no puedes amar a tu hermano, lo aborreces, lo amas menos, lo desprecias. A la luz de la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. No es posible, mis hermanos, que dos personas que se digan cristianas no se amen, no se hablen, que estén en pleito. Aquí yo he conocido gente, un día me habló una persona, hermano, yo no voy a la iglesia hasta que no deje de ir fulanito. Y aquí ha sucedido y recientemente se los digo, y si está alguien aquí, pues ya mejor ni volteo para ningún lado para no ventanearlo. Pero ponte a cuentas y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios porque es algo serio, mis hermanos. ¿Cómo es posible que dos personas que dicen que Dios los perdonó, que dicen que el amor de Dios y que Dios es amor, no puedan entre hermanos en Cristo? Imagínate ya en el mundo, si entre hermanos en Cristo no se pueden amar, ¿qué piensas de lo que va a ser allá en el mundo? A la luz de la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense, un día Pablo, enojado, pero enojado justificadamente, le escribió a los Corintios. Vean por qué, 1 Juan 3, Corintios 3:1. El tono, y uno lo ve en el griego, el tono es un tono de exhortación. Pablo no está aquí muy contento. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo siguiente. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y vean el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto quiere decir, como inconversos. Qué triste que entre hermanos no se hablen y es que yo no me hablo con él, es que yo no lo aguanto. Y a mí me ha tocado confrontar a alguno aquí. Pues pídanse una disculpa, dense un abrazo y se dan el abrazo, se piden una disculpa y siguen sin hablarse. A la luz de la Biblia están en el supuesto de 1 de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Así de grave y así de claro lo digo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, si aquí hacen eso, pues con razón, al rutero que se te atraviesa le dices peor.
O sea, a la luz de la Biblia, nuestro Señor Jesús en Mateo 5, 21, 22 y 23 está condenando el enojo encolerizado que me lleva a desearle el mal, a insultarlo, a enojarme contra esa persona y desearle su mal. Por eso yo pregunto, ¿cuántos han violado el sexto mandamiento? Creo que delante de Dios el Espíritu Santo nos debe estar hablando y convenciendo de que por ahí hay áreas que necesitamos pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Si es una práctica, ya lo que necesitas primero es arrepentirte y nacer de nuevo. Pero si eventualmente sientes que tienes un problema con tu carácter, tienes que venir de rodillas al Señor cada día y dejar que la palabra de Dios transforme tu vida y tu corazón. Fíjense lo que dice el texto. Voy a terminar con esto y seguimos en 8 días. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare es culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y miren el ejemplo que pone a continuación. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? ¿Qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es el tema central de lo que pide el Señor Jesucristo? Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. La palabra reconciliar, dialazo, significa cambiar completamente, conciliar, reconciliar. A lo mejor alguien aquí dice, es que yo ya no quiero ni verlo, no quiero, cada vez que veo al hermano, se me hacen tripas en el estómago. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar y reconciliarte. Eso es lo que significa reconcíliate. Cambia tú, no esperes que cambie él, cambia tú. Y ve y reconcíliate. Miren, yo entiendo que es muy difícil reconciliarse con un inconverso, porque no conoce a Dios, no conoce del perdón de Dios, no tiene el amor de Dios. Pero dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. Trata de estar en paz con tu vecino que prende el radio en la mañana a todo volumen, pues ya le dijiste, no entiende, pues ora, ponte unos tapones, ¿no? Nosotros tenemos ahora unos vecinos, el hotel, ¿se acuerdan donde nos reuníamos? Jueves, viernes, sábado en la noche, hay pachanga todos los días. Ahorita, gracias a Dios, podemos cerrar la ventana porque hace frío, cierra la ventana y no se oye tanto. Pero cuando hace calor, nos recetamos todo el repertorio de la música del mundo. Bien tremendo. Pero sí tengo vecinos que van y ya se hizo un escrito al ayuntamiento, le cerraron y a los 2 días volvieron a abrir. Yo no sé cómo lo hicieron. Da coraje, pero ya, ¿qué hace uno, Señor? Pues ya seguimos el camino, ¿no? Pero yo no tengo nada contra esas personas. Voy a orar que el Señor pues nos guarde y se calmen, pero no me toca ir y a ver, y le voy a ponchar las llantas. Una persona nos decía, pues vamos a poncharles las llantas. ¿Qué es eso? Pues eso es en la carne, no. La palabra de Dios nos llama a reconciliar. Entonces, con el mundo a veces es muy difícil reconciliarse, pero entre hermanos en Cristo será difícil. ¿Por qué hay hermanos en Cristo aquí esta mañana que no se pueden reconciliar entre ustedes? Si dicen que aman a Dios, si dicen que han experimentado el perdón de Dios, la Biblia es muy clara en Mateo 6:15. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Si tú no lo perdonas, la realidad es que Dios, el Padre Celestial, no te ha perdonado, así de claro. Y yo sé que saben de quién estoy hablando, porque esto está sucediendo aquí y es muy triste a la luz de la palabra de Dios. Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Sin condición, no dijo, mira, te perdono, pero primero vas a hacer esto y no, Él nos perdonó y de esa misma manera dice que también lo hagamos nosotros. Y si tú esta mañana tienes un hermano aquí en Cristo, a lo mejor tienes una persona del mundo y esa persona no se quiere reconciliar, pues allá ella, pero un hermano en Cristo, 2 hermanos en Cristo que no se puedan reconciliar, una de dos, o uno de los dos no es cristiano,
o ninguno de los dos de plano. Porque el Padre Celestial no los ha perdonado. Porque si no perdonas, el Padre Celestial no te perdona. Entonces, o uno de los dos no es cristiano o ninguno de los dos. ¿Qué está pasando ahí a la luz de la Biblia? Entonces, quiero que vean, mis hermanos, cómo cuando el Señor puso esa ley, no matarás, su alcance iba mucho más allá. Quisiera que reflexionáramos, porque ahorita algunos dicen, ay, es Navidad y qué bonito, qué lindo, Cristo vino a nacer y vino a morir en una cruz. ¿Y no puedes perdonar a alguien? ¿Qué te vas a parar con tu familia? Hablarles del amor de Dios, hablarles del pecado. ¿Qué te vas a parar ahí decirles que Cristo les ama, que si se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, la gracia de Dios puede salvarle? ¿Con qué cara te vas a parar para decirles si tú no puedes perdonar a alguien que te hizo un daño? ¿Cómo les podemos hablar del amor de Dios si nosotros no hemos, cómo les podemos hablar del perdón de Dios si nosotros no hemos podido perdonar? Y la Biblia es clara y lo vuelvo a leer, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo les invito a que reflexionemos. Estas fechas ya lo hemos explicado, ni siquiera nació Jesús en estas fechas, pero la gente de alguna manera está celebrando y hay cenas si tienes familiares por las vacaciones, por diciembre. Aprovechemos para llevar el mensaje, pero examinémonos primeramente nosotros cómo estamos delante de Dios. Quizás hay aquí alguien que aunque no ha asesinado, no ha cometido aborto, ha violado flagrantemente Éxodo 20:13, al tener malos deseos, rencor, coraje contra alguna persona a la que has insultado o le deseas su mal. Yo les invito a que reflexionemos, si quieren cerrar sus ojos. Vamos a continuar en 8 días, quedaron algunas cosas, pero el llamado es muy claro y mientras preparaba esto yo oraba y como pastor pues me doy cuenta, es mi función estar al pendiente, que hay algunos aquí, que no se quieren ni siquiera ver, que no puedes tener una relación de hermano en Cristo, porque se hicieron, porque hubo una ofensa y no han sido capaces de reconciliarse. Yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Ve y reconcíliate con tu hermano. Si eres hijo de Dios, lo puedes hacer. Si eres cristiano, si eres nacido de nuevo, lo puedes hacer. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, de ir y reconciliar al mundo con Dios. Pero no puedes reconciliarte con tu hermano que está aquí. En verdad te llamo en el nombre de Jesús a que te arrepientas, te apartes de ese pecado y te reconcilies de una buena vez y por todas con tu hermano. Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Cuántos esta mañana tienen un problema en dominar su carácter? Que de manera impulsiva suelen insultar, suelen enojarse, decir palabras insultantes a otra persona. Lo primero que tienes que asegurarte es que has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, realmente vivir de rodillas, porque si hay algo en lo que el Señor está trabajando en sus hijos, es en tu carácter y en mi carácter. Es que, hermano, tengo un carácter muy difícil. A eso vino Cristo, a hacernos nuevas criaturas, a formar su carácter en nosotros. Necesitamos venir delante de Dios y examinar nuestro corazón, porque a lo mejor hemos violado Éxodo 20:13, si bien no matado físicamente, con nuestros insultos, con nuestros enojos, aún a la esposa. Hombres que a veces en nuestro arranque de enojo ofendemos a nuestras esposas, a nuestros hijos. No solo los hijos lo hacen, también como padres llegamos a ofenderlos, a lastimarlos con palabras. Vengamos a la cruz de Cristo y pidámosle perdón en el nombre de Jesús. Bendito Padre, en esta hora recurrimos a tu gracia. Recurrimos a tu gracia porque si no fuera por esa gracia,
¿No podríamos hoy venir en el nombre de Jesús y decirte que te hemos ofendido? Pero hoy, como dice tu palabra, confesamos delante de ti nuestro pecado, confiando que por tu fidelidad y por tu justicia tú nos puedes perdonar. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que si hay alguno aquí que todavía tiene enojo, coraje, malos deseos contra alguien, se ponga hoy a cuentas delante de ti. Pero aún esta mañana quiero hacer un llamado. Si hay alguien que en esta mañana vive enojado contra Dios, vives enojado por la vida que llevas, vives enojado porque hay alguna circunstancia en tu vida que no entiendes, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y vengas a los pies de Jesucristo. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, pero es maravilloso saber que a pesar de haberle ofendido, que a pesar de haber pecado contra Dios, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Si tú esta mañana, convencido por el Espíritu Santo de tu pecado, te arrepientes de tus pecados, y como dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salva. Ponte a cuentas con Dios, arregla de una buena vez tu futuro eterno en el infierno o allá en la presencia de Dios. Bendito Padre, yo pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada persona en qué condición estamos delante de ti, y que si hay alguno aquí que el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, esta mañana, movido por tu Espíritu Santo, se rinda ante el nombre de Jesucristo. Gracias te damos en su nombre. Amén.